Este fue uno de los casos de asesinato y magnicidio más históricos y famosos del mundo, envuelto en un aura de misterio, teorías e imponiendo un antes y un después en la historia de Estados Unidos. El asesinato de John F. Kennedy. Han pasado 60 años desde el asesinato de John F. Kennedy. Durante todo este tiempo, un sinfín de teorías de la conspiración han alimentado una continua fascinación por saber quién estuvo detrás de la muerte del joven y popular presidente número 35 de Estados Unidos. Todas las investigaciones, audiencias, documentos, registros, libros y entrevistas que se han realizado en todos estos años no han logrado satisfacer a muchos estadounidenses de que Lee Harvey Oswald actuó solo cuando le disparó a Kennedy mientras viajaba en su auto descapotable por la ciudad de Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Una semana después del asesinato que conmocionó a todo el país, el vicepresidente Lyndon Johnson encargó una investigación sobre lo que ocurrió ese día a la Comisión Warren, que elaboró un reporte que contiene el relato oficial de los hechos. Pero ¿cómo fue el asesinato de John F. Kennedy? El día del asesinato, hacia las 11:45 a.m., el gobernador de Texas, John B. Connally Jr., saluda a la multitud y los Kennedy parten de Love Field para dar un recorrido de 16 kilómetros por Dallas. El presidente preguntó por el tiempo a primera hora del día y tomó la decisión de no llevar capota en la limusina. El presidente Kennedy y su esposa, la primera dama Jacqueline Kennedy, llegaron el viernes 22 de noviembre de 1963 al aeropuerto Love Field de Dallas, Texas, a bordo del avión presidencial Air Force One, rumbo a realizar un viaje de campaña para las próximas elecciones de 1964, aunque no se designó oficialmente como tal. Durante un recorrido de 16 kilómetros por Dallas, el presidente, su esposa y el gobernador de Texas, John B. Connally Jr., viajaban en la limusina descapotable. La comitiva se dirigía al Trade Mart, donde el presidente pronunciaría un discurso en un almuerzo con todas las entradas agotadas. Sin embargo, Kennedy no llegó a su destino. Cuando la limusina en la que viajaban pasaba por el edificio del Depósito de Libros Escolares de Texas, sitio que se convertiría en la principal escena del crimen, el presidente recibió 2 disparos, uno en la cabeza que fue mortal, y Connally resultó herido tras el impacto de una bala. La Comisión Warren concluyó meses después que los disparos que mataron a Kennedy e hirieron al gobernador de Texas provenían del 6º piso del depósito de libros y el responsable había sido un hombre llamado Lee Harvey Oswald. Tanto Kennedy como Connally fueron trasladados de inmediato al Hospital Parkland. Sin embargo, los esfuerzos de los servicios de emergencia por revivir al presidente fracasaron. Las heridas del gobernador Connally, en cambio, fueron críticas pero no mortales. Mientras recibían atención médica, Oswald salió del edificio del depósito de libros y unos 45 minutos después de cometer el crimen asesinó al agente de policía J.D. Tippit. Al final, los doctores declararon oficialmente la muerte de Kennedy a la 1:00 p.m. Más tarde, la primera dama, acompañada por el vicepresidente Johnson y su esposa, salieron del Hospital Parkland con el féretro que llevaba el cuerpo de Kennedy hacia el aeropuerto. A bordo del Air Force One, aún estacionado en la pista de aterrizaje de Love Field, Johnson juró su cargo como presidente de Estados Unidos. Después de que el Air Force One aterrizó en la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, el cuerpo de Kennedy fue trasladado al Hospital Naval de Bethesda para su autopsia. Después del incidente, Oswald, un ex infante de marina de 24 años, fue arrestado ese mismo día en la parte trasera de un cine a donde huyó tras dispararle al agente Tippit. Pero Oswald no llegó a cumplir su condena por el asesinato del presidente Kennedy. 2 días después, el 24 de noviembre de 1963, el propietario de un club nocturno local, Jack Ruby, le disparó mientras era transferido de una cárcel de la ciudad de Dallas a una del condado. Las principales cadenas de televisión y radio dedicaron una cobertura informativa continua a los acontecimientos relacionados con el asesinato del presidente. Incluso se cancelaron todos los programas de entretenimiento y todos los anuncios publicitarios.
Muchos teatros, tiendas y negocios, incluidas las bolsas de valores y las oficinas gubernamentales, permanecieron cerradas hasta 3 días después del asesinato. Después de la autopsia en el Hospital Naval de Bethesda, el cuerpo de Kennedy fue preparado para el entierro y trasladado a la Casa Blanca y expuesto en la Sala Este durante 24 horas. El domingo siguiente al asesinato, cubierto con la bandera de EEU, fue trasladado al Capitolio para una vista pública. En todo el día y noche, cientos de miles de personas visitaron el féretro. Representantes de 90 países, incluyendo la Unión Soviética, asistieron al funeral el 25 de noviembre, día del tercer cumpleaños de su hijo, F.K. Jr. Después del funeral, realizado en la Catedral de St. Matthew, fue trasladado en carro de caballos al cementerio de Arlington, donde fue enterrado. También, durante su funeral, fue interpretado El Duelo de la Patria, obra del costarricense Rafael Chávez Torres. El funeral fue oficiado por el arzobispo de Boston, el cardenal Richard Cushing, amigo personal de Kennedy, quien había casado a John y Jacqueline Kennedy y bautizó a sus 2 hijos, y quien también había oficiado el funeral de su hijo Patrick, fallecido 15 semanas antes que su padre. Dentro de la controversial muerte de Kennedy, por supuesto, las teorías no se hicieron esperar y empezaron a circular varias de estas acerca del porqué de su asesinato, como las realizadas por los mismos investigadores oficiales y algunas otras más conspiranoicas. Entre estas podemos hallar la supuesta confesión de E. Howard Hunt. E. Howard Hunt era un miembro importante de la CIA, el cual confesó en su lecho de muerte, según su hijo, la supuesta verdadera trama que envuelve este magnicidio. Según Hunt, el 36º presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, habría sido el autor intelectual del asesinato, ansioso de conseguir el poder tras 2 años como vicepresidente y viendo cómo las posibilidades de suceder a Kennedy se desvanecían. El asesinato habría sido planificado por ciertos agentes de la CIA que estaban en contra de Kennedy, como el propio Hunt o Cord Meyer, cuya esposa tenía un amorío con el entonces presidente. El francotirador habría sido un asesino a sueldo de la CIA proveniente de la mafia corsa llamado Lucien Sarty. Sin embargo, la viuda de Hunt y otros hijos refutaron estas afirmaciones, sugiriendo que los hijos manipularon la pérdida de lucidez de su padre para obtener ganancias financieras y fabricaron su confesión. El material proporcionado por los hijos fue considerado no concluyente por el mismo Los Angeles Times. Teoría de la Reserva Federal. Otras de las teorías mencionan la emisión de alrededor de $4,000 millones con respaldo plata y posteriormente oro para quitarle el monopolio a la Reserva Federal, privada Rockefeller y la Casa Morgan, de capitales extranjeros de la familia Rothschild. Algunos de los 12 bancos tienen sedes en Londres o en paraísos fiscales. También el retiro de las tropas de Vietnam afectaría a los intereses de esos bancos. La cabeza de la organización llamada Reserva Federal era la familia Rothschild, que a su vez organizó un monopolio mundial de bancos federales en los principales países del mundo. Tanto Rockefeller como Morgan se constituyen en testaferros de un gran imperio único. La tercera vez que Rothschild ganaba la asignación bajo presión de este derecho a emitir la moneda de Estados Unidos, como lo hacía en Francia e Inglaterra, por ejemplo. 2 expresidentes habían sido asesinados justo después de haber confrontado a la familia Rothschild para negarle la emisión de moneda en Estados Unidos, tratando con ello de impedir el absoluto control de la economía nacional. Abraham Lincoln y el presidente Jackson fueron los enemigos del imperio mencionado, y Kennedy habría tomado acción siguiendo la línea heroica de estos presidentes que detuvieron el monopolio financiero del multimillonario Rothschild. Se sabe de Johnson desarticuló dicha medida de John F. Kennedy el mismo día de la muerte del presidente Kennedy, cuando viajaba a Washington en el Air Force One. Empezar con la nueva forma de emisión de dinero con respaldo de plata y oro real habría sido la destrucción definitiva del sistema actual que aplica la Reserva Federal de EEU.
y que su continuidad le ha permitido a un grupo reducido de personas unidas por lazos políticos, religiosos y familiares formar una élite de poder mundial sin precedentes. Se estima que quienes integraron la dirección de la Reserva Federal poseen y controlan más del 75% de la riqueza mundial. Este fue el caso del histórico asesinato de John F. Kennedy y algunas de las teorías alrededor de esta historia. Si quieres que elaboremos un video completo acerca de estas teorías, háznoslo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de futuras historias en este canal.